balotaje a poner a Javier Milei al frente de la presidencia. Hay mucho para recordar. Cuando uno trata de hacer un resumen, seguramente va a cometer la arbitrariedad de dejar afuera algunos de estos recuerdos o hacer hincapié en el otro. El intento es que vos pienses qué te ocurría hace un año y qué te pasa hoy. Mirá esto. Parece que sí. Buenas noches a todos y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Gracias al equipo que viene trabajando hace 2 años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Juan Mayol es analista político. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? A mí la impresión, nada, esto es como un dato personal pavo, es que pasaron apenas 15 días de aquello o que pasaron 9 años según las circunstancias. ¿Tiene un tono definido, Javier Milei? ¿Dirías que tiene un tono definido? Y fijó una impronta propia, con agresividad en la acción política, que creo que mucha gente interpreta que es lo que requiere el momento. No le tiembla el pulso a la hora de enfrentarse a situaciones que otros en el pasado trataron de negociar, no avanzaron. Bueno, en este caso, redoblar la apuesta e ir hacia adelante. Y eso es lo que le reclama a su electorado. Claro. Gremios, voy hacia adelante. Universidades, que nadie vaca sagrada, que nadie se anima a cuestionar a los docentes, etcétera, va para adelante. Equilibrio fiscal, con digamos, la antipatía que genera un veto al aumento de los jubilados. Va para adelante y mantiene el norte. Y eso le costó en su momento puntos en su imagen que hoy recuperó. Claramente la opinión pública está polarizada entre un sector que rechaza fuertemente al gobierno, que es alrededor del 30%, un sector que lo apoya fuertemente, 35-40%, y un electorado que está en el medio, que está viendo los vientos como están soplando. En su momento, cuando aparecieron estos desafíos en los cuales el gobierno tuvo que tomar algunas medidas antipáticas, algunos dejaron de tener una buena imagen del gobierno y hoy en día, con los datos económicos, están volviendo a apoyar al gobierno. En el último mes, la imagen del gobierno subió 7 puntos. Y me parece que los gremios, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, la CGT, el transporte, le hacen a la FIP,
con sus protestas, le hacen un enorme favor al gobierno. Ahí es donde hablamos de que estos sectores no están entendiendo el nuevo humor social o de gran parte de la sociedad, para no totalizar la sociedad, que no hablamos. Yo incluso a veces, al menos me hago cargo solo por mí, que tampoco en el análisis entendemos que hay un modo distinto de analizar a Javier Milei. O sea, nosotros hacemos la vieja estructura para mirar ante el gobierno, no entendemos que hay un fenómeno que es totalmente distinto. O sea, nos escandalizamos con, no sé, con lo del Gordo Dan, diciendo lo que dice, y hay un sector del electorado que no ve tan dramáticamente esto, que para mí no está bueno. ¿Cuánto de pragmático se puso Milei, lo pongo simbólicamente, entre hablarle de espaldas al Congreso o estar negociando ahora presupuesto con radicales con peluca, peronistas con peluca, gobernadores necesitados? ¿Cuánto recorrió del dogma a la praxis? No, yo creo que políticamente fue un gobierno muy pragmático. Quizás puede ser un gobierno que también expresa mensajes desde lo simbólico muy contundentes. Hablarle de espaldas al Congreso, hablar de la casta, hablar de las ratas, que es lo que demanda o lo que visualiza o sintoniza con la indignación de la gran mayoría de la sociedad con respecto a lo que fue la política en los últimos 40 años de democracia, ¿no? Una deuda pendiente de la democracia, esa disociación que se fue agravando con el correr de los gobiernos y que alcanzó un punto máximo durante el gobierno de Alberto Fernández, esta disociación de la política. Pero al mismo tiempo, en la acción política fue bastante pragmático, o estuvieron esas dos vertientes dentro del gobierno. En la acción económica también fue muy pragmático y en algunos casos fueron a paso firme. Por ejemplo, se le reclamó muchas veces el tema del cepo. Y bueno, hasta no estar seguros no lo levantamos, cuando en campañas quizás decía dolarizamos el primer día, ¿no? Entonces me parece que fue un gobierno en algún punto bastante realista, de ir a paso firme con las medidas económicas, ¿no? ¿Qué te sorprendió respecto de lo que esperabas hace un año que podía llegar a ser? No, por ejemplo, el nivel de pragmatismo que ha tenido en ir llevando de a poco la economía, en ir mantener el norte bien claro, el rumbo bien claro, frente a un montón de... Claramente estábamos en un momento de mucha fragilidad política y económica cuando asumió el gobierno. Había muchos sectores, quizás de los medios y de economistas, que expresaban sus dudas, ¿no? Con respecto al atraso cambiario, con respecto al dólar, con respecto a la sostenibilidad del superávit fiscal, etcétera. Y yo lo que me sorprendió fue esta cuestión de ir al frente y mantener el rumbo. Mantener el rumbo, y es algo que de algún modo se le reclamó bastante desde la sociedad, ¿no? De cara a las elecciones legislativas del año que viene, y con esta posición que vos decís, ¿no? Digamos, de un 35 garantizado y un porcentaje en el medio que volvió a acercarse más, si se quiere, ¿no? Un porcentaje que se había ido. ¿Ves factible la alianza finalmente con el PRO, al menos en algunos distritos, o crees que todo este aire que está teniendo La Libertad Avanza le da la posibilidad de seguir solo? La alianza es factible. Ahora va a depender de las evaluaciones que hagan al interior de La Libertad Avanza, porque me parece que hoy en día el poder y la mayor resonancia en la opinión pública la tiene La Libertad Avanza y no el PRO. Va a depender de La Libertad Avanza ir hacia esa alianza. Yo creo que mi opinión personal es que al gobierno le vendría bien una victoria contundente, ¿no? Para ratificar todas estas cuestiones en las cuales se está avanzando en el plano económico. Pero bueno, va a depender de las decisiones que se tomen. Factible es, claramente factible. ¿Qué efecto de desconcierto lanzó sobre la oposición? Porque me da la impresión que hay que mirar también esto, ¿no? O sea, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, la novedad, no estoy juzgando si buena o mala, pero la novedad desconcertó a los que tienen frente. Sí, bueno, se quedó con el electorado de lo que era Juntos por el Cambio. Hoy en día los radicales, incluso los que se autodenominan radicales, están más cerca de votar a Milei que de mirar a una opción con Lustó y otros referentes del radicalismo. Entonces, partamos de esa base. Después me parece que lo que pasó en el peronismo implosionó. Mira esto, perdón que te interrumpo. Sí. Ayer Pablo Rossi pasaba un informe casi tan gorila como yo sobre el peronismo, lo cual es un esfuerzo el que hay que hacer. Pero mira este compilado de dirigentes peronistas para escucharte opinar sobre eso. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril.
este gobierno, si no está en condiciones de dictar políticas que alivie un poco la situación de nuestra sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde. No solamente lo votaron a Milei, sino lo que tengan... Pero no porque diga no se gente que se tendría va a caer por el estropicio económico y social. A mí me sorprende la paciencia que está teniendo nuestro pueblo y hasta te diría que me molesta. Yo creo que tiene sus facultades mentales alteradas, tiene problemas de salud mental. Habría que ver la forma si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país. Un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que es un enfermo mental. Digamos, resumencito de algunas cosas que aparecen en un sector del peronismo, ¿no? La gran mayoría de la sociedad, si tuviese que describir a estos dirigentes, los describiría como corruptos, como chantas, como mentirosos e impresentables. No hablo por mí, hablo por lo que dicen las encuestas. Entonces esa es la percepción. El peronismo apostó a tirarle la bomba, si perdían, a Milei, y esperaban, ahí yo coincido con lo que dice el presidente, de que esperaban que él sea libertarado. En esta cuestión de generar neologismos es bastante creativo, que vaya sin pragmatismo, esta cuestión de ser cautelosos en lo que hay que ser cautelosos y ser decidido en lo que hay que ser decidido, y esperaban que caiga, como decía Albistur, en Semana Santa. Ahora, respondiendo también a lo que decía Grabois, que le enoja porque la gran parte de la sociedad tiene paciencia, preguntamos todos los meses, lo mismo desde que asumió Milei, ¿quién es el responsable de la crisis económica? ¿El gobierno de Milei o el gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa? Y el 60% dice que el responsable es el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo visualizan al gobierno de Milei gran parte de la sociedad? Un gobierno que viene a resolver una decadencia y una serie de problemas que dejaron los gobiernos anteriores, no solo el de Alberto Fernández, no solo también la experiencia fallida de Macri, sino los dos gobiernos de Cristina Fernández. Placer siempre. Igualmente. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con 1.135 del dólar. Exactamente, y el Bien. riesgo país subiendo un poquito, 783. Bueno, hablamos de la carne después de la cosa. Acá sí, no hay nadie vegetariano, ¿no? Teníamos solo a Guadalupe, vegana, pero no. Pero usted es poco del asado, me parece, ¿no? No. ¿Ah, sí? Sommelier asado. Mirá, otra cosa más que no sabía. Cecilia, ¿te gusta? Me encanta, sí. Definamos nuestra amistad de acá para siempre. ¿A qué punto? Jugoso. Menos mal, porque ya, claro, hay gente que come No. suela. No. Me gusta bien cocinado. Come otra cosa. No, como asado. Come No, como telgopor, que es más vacío sabroso. pan, bondiola.